Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución donde usted sabe que su caridad está protegida porque es gente íntegrima, gente libre de advertencia. Ahí no hay mácula, ni hay máscaras para esconder su cara. Es gente que está de frente al sol, limpio. Entonces, cuando usted tiene una institución dirigida con ese tipo, esa calidad de gente, usted tiene esa garantía para hacer sus aportes y que le lleguen al prójimo. En este caso, al prójimo más carenciado y afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio bajo la dirección de los salesianos, gente que son formados para formar a otros, en este caso jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia, gente sin oficio y sin beneficio. Entonces, formarlos como ciudadanos útiles al país es una gran tarea, es una homérica tarea, pero usted con su colaboración, arrimando el hombro,
poniendo su caridad en las manos salesianas, usted sabe que eso se van a multiplicar, esos recursos. Y van dirigidos precisamente a formar esos jóvenes que pueden ser presas fáciles del crimen y de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la parte económica, vamos a ver mi cacao, ese cacao que siempre será motivo de comentario en este programa, porque es un cultivo muy importante del país, un cultivo que ha ido ganando espacio tecnológico en el país, ya no es siembra de esta artesanal, sembrando así a lo loco. Ahora tenemos fincas modélicas en este país y además la preparación del cacao que va al exterior, cacao de muy buena calidad, entonces se paga mejor que el cacao tradicional de los, en este caso de los africanos, que son los que entran con volúmenes enormes de cacao al mercado y son los que definen el precio en el mercado de cacao en el mundo. El precio de la tonelada hoy en Nueva York, $3.504 la tonelada de cacao. Ayer 3.600 y algo, pero ese es un buen precio, muy buen precio y puede mantenerse tal vez elevándose, porque no creo, repito, como dije ayer, que esto sea motivo de la guerra, como consecuencia de la guerra, que esté subiendo el precio del cacao. Porque el cacao ni pasa, yo creo que no pasa por ese golfo, no pasa por ese golfo. Puede pasar por el Mar Rojo, porque tal vez algunos cacaos que van a Asia, bueno, pues pasan por ahí, no sé, por el canal de Suez, y ya eso es distinto, porque eso está, sigue en la zona de guerra, pero está distante del mar, del Golfo Pérsico. Así que esos son los precios del cacao. El azúcar, 13.82. Ayer estuvo en 14 y algo, pero está fluctuando entre los 13, 14 y los $15 el quintal. El café, $297 el quintal, bajó unos 7 u 8 dólares, ha bajado el café. Entonces, el petróleo, 94,69, eso amaneció con ese precio, el de Texas. Pero hay que decir lo siguiente, el Brent, 98,30, el europeo. Entonces, el oro, $4.815 con 81 centavos la onza de oro en el mercado internacional. Bien, el petróleo, en vista de que ha habido una medida tomada por Irán de permitir el flujo de todos los barcos, libre flujo de todos los barcos que transportan petróleo y otros componentes que vienen o derivados de esa industria de los hidrocarburos, esa industria petroquímica, léase fertilizantes, ahí hay otros productos también que van a la química de los, también de los pesticidas, por ejemplo, o a la química industrial, qué sé yo. Bueno, hay muchísimas derivaciones que vienen de ahí. Y, por ejemplo, azufre, amoníaco, qué sé yo, muchísimos productos que se obtienen para las industrias de todo el mundo. Y son derivados de de los hidrocarburos. Entonces, Irán declaró hoy que se ajusta a a lo que está pidiendo Estados Unidos, que se abra el Hormuz. Desde luego, eso ha provocado una rebaja de un 10%. Y esta tarde ya el petróleo de Texas, que es el que nosotros compramos, estaba en $81 el barril. Es decir, de 94 a 81, estamos hablando
de, no, bueno, $13. Eso es mucho dinero, casi $13. Ay, Dios mío, sí, $13. El barril de petróleo se desplomó $13 o $14, algo así. Solo hoy, el de Texas y el de Europa también en el mismo, más o menos en el mismo rango. Entonces ha habido una bajada profunda del petróleo, indiscutiblemente, un precio que de 94 a 81, es mucho dinero, pero muchísimo dinero con la cantidad de petróleo que se usa ahora. Esa guerra, la verdad que hay una situación sumamente difícil ahí, porque eso es una tregua muy frágil. Irán aceptó, porque Irán no solamente ha retado a Estados Unidos, decíamos hace unos días, sino que lo ha estado hasta chantajeando a Estados Unidos, porque saben que esas industrias que están en ese golfo traen problemas a los demás países y lo estamos viendo. Ese petróleo caro, materias primas básicas para otras empresas, otras industrias. El globo necesita de todo eso. Imagínense usted, el amoníaco es la urea, eso sin urea y amoníaco. Bueno, aquí no hay nitrógeno para las cosechas. Imagínense ustedes, nada más China e India. Estas dos poblaciones que tienen 3.000 millones de habitantes. Gente que está viva gracias al doctor Bolau, que hizo todos esos trabajos genéticos en esos cereales en México, y el doctor Bolau, que fue declarado Premio Nobel de la Paz, porque creó la Revolución Verde, es decir, variedades tan altamente productivas en arroz y trigo, avena, etcétera, etcétera, todos esos cereales. Y entonces eso salvó de hambruna a esas poblaciones. Pero esas variedades tan prometedoras, esas variedades son exigentes en fertilizantes y en todo ese cuidado de pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, estimuladores, qué sé yo, por poner ejemplo, bueno, productos, por ejemplo, para fumigantes de suelos, etcétera, etcétera. Entonces, indiscutiblemente que esa decisión ha traído una cierto alivio que Irán haya aceptado. Pero ¿qué condición puso Irán? Que Israel declarara una tregua en Líbano. Un país como Israel que está librando una guerra de exterminio ahí en Líbano, porque sabe que tiene que empujar esa base terrorista de Hezbollah, que la sostiene Irán. Irán no quiere que le acaben con su jefe y con su tribu de terroristas. Entonces pone eso como una traba para mantener ese golfo cerrado. De que a sus terroristas de Hezbollah Israel le perdona la vida, como se dice, y sus propiedades. Pero Israel sabe que eso va a volver, porque eso tiene que usted aplicarle un herbicida. De eso, como dice, un herbicida que lo haga, que elimine hasta la raíz. Pero esa gente son una especie de rizomas, que no hay herbicida que le baje allá. Entonces emergen de nuevo. Y ahorita Hamas está listo allí en Gaza, pero vuelve y emerge. Y viene otro 7 de octubre, porque ese es el problema de ese terrorismo. Israel lo sabe y tiene 78 años peleando esa guerra con los terroristas palestinos y amigos de los palestinos. Entonces Irán puso como condición eso, pero el parlamento israelí se negaba. Ahora, Donald Trump, que ha sido motor para dos grandes errores, como hemos dicho aquí, que fue entrar sin necesidad a esa guerra por Israel
y luego tener que salir con precipitación de ahí porque es una guerra que no le favorece políticamente a Donald Trump y a su partido y a su gobierno. Y de hecho, fíjense que ha traído hasta una rotura, un rompimiento con la OTAN, la Unión Europea, qué sé yo, Europa. Y hay que ver lo que era esta alianza, señores, desde la Primera Guerra Mundial, desde 1914, Estados Unidos ha sido aliado de Europa en esas guerras. Pero de golpe y porrazo, Donald Trump, que es un dinamitero y un hombre que crea la estampida, ahí está el lío. Entonces, con unas posiciones, como hemos dicho nosotros, tan díscolas que uno no va a entender, cómo usted tiene que ser amigo de su enemigo. Y el que es amigo de su enemigo, también es su enemigo, debe ser así por lo menos, pero en Trump no es así. Entonces, Irán es el amigo de Trump en la guerra contra Ucrania, algo ilógico. ¿Por qué? Porque Trump sabe que Irán es que suministra armas a Putin para lanzarlas sobre Ucrania. Entonces Trump es enemigo de Ucrania y quiere que Ucrania se rinda y le niega hasta las armas a Ucrania, como para que Ucrania tenga que rendirse ante Putin. Pero resulta que las armas y el poderío norteamericano está presente precisamente para que esos enemigos sean los que le teman a Estados Unidos, no los amigos. Si Estados Unidos es poderoso es para que Rusia y China respeten a Estados Unidos y a Occidente, porque Estados Unidos es la estrella polar de Occidente, hemos dicho. Pero Donald Trump no entiende esto. Entonces, en un banco donde están Orbán, Omar al-Bashir, un hombre que está pedido en extradición por crímenes de guerra en Sudán, está Bashar el-Assad, pedido por crímenes de guerra en Siria, está, ¿quién más que está por ahí? Además de Orbán, ese tigre que están sentados en el mismo banco. No ha llegado Maduro porque está preso. Es decir, que Estados Unidos está librando una guerra ahí muy complicada porque Israel es el que está más amenazado que Estados Unidos. Bien, que Irán tenga un arma nuclear y Estados Unidos no la quiere, es verdad. Estados Unidos puede atacar a Irán entonces porque es una guerra que dirá, bueno, yo tengo que preservarme porque esta gente está en una, diríamos, en una febril fabricación de armas de largo alcance, y ese largo alcance no es contra Israel, es para Estados Unidos y Europa. Si usted está diseñando armas para atacar para alcanzar a Estados Unidos, el territorio norteamericano, entonces Estados Unidos tiene algún derecho a decir, bueno, yo tengo mis armas, pero yo voy a prevenir que este país haga uso de estas armas y mañana, cuando él la tenga, va a amenazar a todo el mundo y entonces va a ser más difícil acabar con él. Vamos a darle ahora. Muy bien. Por eso yo decía, Estados Unidos tal vez lo que le convenía a Trump era seguir con unas sanciones fuertes. Bueno, Europa, mira, nosotros vamos a sancionar de verdad, pero no sancione como le puso a Putin. Que Putin es el enemigo de Europa, entonces el señor Donald Trump lo que ha hecho es ponerle sanciones débiles al enemigo de Europa y a su amigo, cosa que es un absurdo, que uno no lo va a entender, que Estados Unidos sea amigo de los enemigos de Europa, cuando Europa es la que está aliada por vía de la OTAN a los Estados Unidos. Algo inconcebible. Pero esa posición de Estados Unidos, yo pienso que era mejor Estados Unidos aplicar sanciones bien fuertes, no solo a Irán, porque se ve que no han funcionado. ¿Pero por qué no han funcionado la Irán? Porque la que hay que ponerle sanciones es a China y a India, que son los que le compran el petróleo a Irán, porque Irán no produce más nada que no sea petróleo y gas. De eso es que viven. Si usted le cierra ese negocio, o también esa última medida de cerrar el Golfo, aquí no va a pasar nadie por aquí. Si no pasan los míos, no pasan los suyos. Y
Eso quiere decir que ni China ni India van a comprar petróleo en esa zona, porque Estados Unidos lo va a impedir. Muy bien. ¿O no acaso no se le hizo a Cuba en el 62? El presidente Kennedy bloqueó a Cuba y dijo, aquí no pasa un barco. Y señores, hay que ver lo que era la Unión Soviética. No estamos hablando de China ni estamos hablando de Rusia. Era aquel bloque, la Unión Soviética. Y el presidente Kennedy dijo, por ahí no va a pasar ningún barco y cualquier barco que pase por ahí, revíselo o va a haber guerra. Y los soviéticos tuvieron que retirar sus cohetes o sus misiles nucleares de Cuba. Eso fue así, pero Estados Unidos ya tiene experiencia de bloqueos. Bloqueo naval y aéreo a Cuba en el 62. Eso pudo haber hecho Trump y no tener que bombardear. Yo no voy a bombardear. Ahora Estados Unidos está hasta sin armas, sin municiones. Eso es algo increíble. Ahí viene Altagracia. Es decir, es una guerra mal planeada, porque incluso los mismos militares del Pentágono le advirtieron al señor Donald Trump y a su ministro de guerra que Estados Unidos no podía lanzarse esa guerra así, una guerra sin fines de que tú la puedas acabar rápido, porque se jugó a cosas que no se dieron. Usted está jugando a que se puede ganar la guerra porque ese pueblo se va a levantar en protesta. El pueblo no se ha levantado. Que el Mossad estimuló algunas manifestaciones, pero no se ha dado. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso fue un fracaso. Y hubo militares norteamericanos que advirtieron eso. Pero hoy hay 30 generales que están despedidos del ejército. El jefe de Estado Mayor del ejército, ayer el señor George, fue despedido del ejército. 30 generales de la gente ya curtidos, que son veteranos de la guerra de Irak y de Afganistán. Lo han forzado a renunciar, se han ido. Y ahora mismo el ejército norteamericano está también muy debilitado porque todo ese Estado Mayor, todos esos generales y gente con muchísima experiencia están fuera de combate. Aún así, Estados Unidos, decíamos nosotros aquí, tecnológicamente ha ganado la guerra, porque Irán no tiene fuerza para hacer una guerra con Estados Unidos. Ahora, ese chantaje del Golfo sí podía hacerlo, minarlo, y ya eso está minado. Eso ahora, desminar eso es un trabajo también, desminar ese Golfo. Entonces tenemos una paz frágil. Ahí todavía no se sabe lo que va a pasar, porque hay que ver si Israel va a sostener esa tregua contra el Hezbollah de Líbano, si va a haber esa tregua larga, porque Trump ha declarado 2 semanas, Irán se acoge. Pero ¿qué puede pasar allí? Si Irán se siente golpeado porque Israel, por ejemplo, le mate a una gente de esa de Hezbollah. Vamos a una breve pausa y seguimos. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511.
obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy bien, el gobierno dominicano ha decidido congelar los precios de los combustibles y pensamos que está muy bien porque ahora con esta situación que se ha presentado, las cosas van cambiando días o en semanas y en horas, porque ya viste lo que pasó hoy con el petróleo, de 94 que amaneció esto, ya esta tarde estaba en $81 el barril, bajó un 10, casi un 11%. Entonces, el gobierno dominicano, que ya le aumentó 24 pesos a la gasolina, principalmente a la gasolina premium, pues el gobierno ha decidido congelar los precios. Y lo ha hecho muy bien, entendemos, porque si le hubieran hecho un aumento, al bajar tan bruscamente, entonces iba a chocar eso. La verdad que fueron prudentes en el gobierno, yo creo que fueron hasta oportuno que se tomara esa decisión, por lo menos, para no colocar una situación más grave sobre el precio de los combustibles en República Dominicana, porque, repito, 24 pesos son 24 pesos. Eso no es poco dinero tampoco. Entonces, hay que ver qué va a pasar la semana que viene. Es muy importante esa tregua de Trump e Irán y la misma de Israel con Líbano. Es muy importante qué va a pasar porque el petróleo si puede hasta desplomarse más y volver a los niveles que estaba, si es que esa tregua sigue y las conversaciones prosperan. Habrá que ver, los europeos quieren también intervenir en Hormuz y ver qué pueden hacer allí, vamos a esperar. Pero creemos que la decisión del gobierno ha sido correcta, porque lo ideal es que el gobierno cuando vuelva y se estabilice ese precio, que haga su cosa normal como era antes, sube y baja o baja como sea. Si subió, subió y si bajó, bajó, pero vamos a estabilizar con un precio y que se sepa lo que ustedes se van a ganar. Si el gobierno se quiere ganar 100 pesos en cada galón, que es mucho, indiscutiblemente, bueno, porque aparte su bendito 100 pesos, pero vamos a partir de un precio que la gente por lo menos sepa que está pagando lo correcto. Porque no es posible que aquí estuviéramos pagando gasolina 292 pesos el galón, cuando se diseñó ese precio estando el galón a 120 pesos o $120 el barril. No es lo mismo que estuviera entonces a 58, a 57, a 50, y entonces estuviéramos pagando nosotros el combustible igual que si el petróleo estaba a 120 o a $115. Entonces esas cosas, esas distorsiones tiene que el gobierno arreglarlas. Bueno, también el gobierno se le critica a la oposición, tal vez, que la oposición hace crítica pero no propone las cosas que hay que hacer. Ahora, aquí los partidos de oposición le señalan a los gobiernos, no solo a los gobiernos del PLD, se le hacían las mismas exigencias.
Y a los gobiernos de Balaguer también le hacían exigencias todavía más cerriles. Porque aquí ya eran exigencias ya, era casi por cebamiento. Era una cosa que ya era algo patológico de la oposición, principalmente el PRD y el PLD. Y como que Balaguer era objeto de ningún reconocimiento. Al final tuvieron que nombrarlo padre de la democracia. Pero no era objeto de reconocimiento. Y uno sabe que la oposición es difícil que le ponga la cosa suave a ningún gobierno. Ahora, la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, dijimos que tuvo un comportamiento más prudente que el de Danilo Medina, que vino cargado, como dicen, de esos odios gratuitos, tal vez uno y otro por dolorida, por emociones muy doloridas, sentidas por esos juicios y esas cosas. Uno sabe que también eso trae para que ese señor, el vocero y líder de ese partido, que es el señor Danilo Medina, se expresara en forma tan desconsiderada contra el propio gobierno y se burlara y hiciera una crítica allí, ridiculizando la comisión y al gobierno mismo. Bueno, fue muy duro y muy comentado. Pero Leonel Fernández le dijo que el gobierno tenía que poner de su parte. Entonces, yo tengo una relacioncita aquí de cosas que el gobierno tiene que también tomar en cuenta, que ningún partido de oposición le va a dar un cheque sin fondo, un cheque en blanco al gobierno. Mira, déjame firmarte este cheque y toma, ponle el valor que tú quieras. Ningún partido de oposición va a hacer eso. Leonel Fernández le dijo, miren, sacrifíquense, ustedes tienen que sacrificar, el gobierno tiene que sacrificarse. Ahora, ¿qué significa sacrificio para el gobierno? Primero, la deuda de este país son 80.670 millones de dólares. Óigase bien. 80.670 millones de dólares a febrero es la deuda consolidada. Desde el 2000 hasta el 2026 son los gobiernos endeudadores que hemos tenido en este país, que nosotros hemos hablado bastante de eso. ¿Saben cuánto se ha elevado la deuda del 2000 al 2026? En 1.714%. Óigase bien. Pero si vamos más atrás, cuando salió Balaguer en el 78 del poder, la deuda externa de este país eran 911 millones de dólares, señores, contra 80.670 millones de dólares que debemos hoy. Esas son palabras mayores, ¿cómo se sabe? Entonces, la deuda pública no financiera y la del Banco Central, eso hace un 59.4% del Producto Interno Bruto. Eso no es poca cosa. Eso es mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno se sacrifica con préstamos, unos 400 millones de dólares. Muy préstamo, y un déficit de 400 millones de pesos, de 400.000 millones de pesos, que hay que cubrirlo con préstamos. Entonces vamos a terminar, este gobierno cuando termine probablemente debamos 95 o 100.000 millones de dólares. Entonces ya no son un 1.714% el incremento de la deuda, será un 2.000% de incremento. Eso es una barbaridad, los gobiernos endeudadores. Y este es un gobierno endeudador y gastador. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los sacrificios que no quiere el gobierno? Por ejemplo, ni reforma ni ajuste. Si usted no reforma, usted le tiene miedo a las reformas fiscales y esas reformas impositivas y todas esas cosas, entonces siempre va a tener que estar dependiendo ¿de qué? Del préstamo fácil, de la bóveda extranjera. Y entonces eso no hay país que aguante eso, ni Estados Unidos aguanta eso. Todo el que tiene un bono ahora mismo, el que tiene un bono americano quiere venderlo. Salí de ese bono. Oigan cómo es que está la situación del propio Estados Unidos.
Y el dólar, bueno, hay que ver, el dólar está a 58 pesos, se está vendiendo el dólar aquí. ¿Y dónde están aquellos economistas? Por eso es que a los economistas uno no les puede creer mucho. Aquí hubo unos economistas que anunciaron que el dólar iba a estar en diciembre, iba a estar a 75 y a 72 y a 76 por peso por dólar. Y resulta que el dólar ahora está a 58 pesos por un dólar. Lo que ha hecho es fortalecerse el peso y bajar el dólar, debilitarse el dólar. Oigan cómo es la economía. Entonces, ni ajuste ni gasto y sin reforma. Eso es lo que hay. Entonces, ese ajuste del gasto, Leonel Fernández le dice, señor, ustedes tienen que sacrificarse, pero el gobierno no quiere sacrificar su gasto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere sacrificar el gasto? Porque el gobierno, anoto aquí, el gobierno tenía un programa que se llamaba Comer es Primero. Ese programa lo inició el PLD aquí. En 2019, ese programa atendía 800,000 hogares. 2019. En el 2023, 1.500.000 hogares. Óigase bien, en el 2023, es decir, en 4 años, se incrementó de 800,000 hogares a 1.511.000 hogares. Prácticamente lo duplicaron este gobierno. Entonces, la pobreza se duplicó, porque la pobreza lo que debe ir es bajando, porque la economía no ha estado mal en los últimos 25 años en el país. Tarjetas, la famosa tarjeta de débito. En el 2020, el PRM encontró 300,000 tarjetas. Entregó. No eso fue lo que encontró, no, entregó de más 300,000. Pero en el 2021 ya habían subido a 1.750.000. Las tarjetitas, ustedes recuerdan el señor Peñaguaba entregando tarjetas como si fueran hoja de samán, que esos samanes han visto como son poblados de verdad, de un follaje bien tupido. En el 2021, 1.750.000. En el 2024, 3 millones de tarjetas de débito entregó el gobierno. Entonces, se hizo hasta una empresa impresora de tarjetas que le ha dejado de beneficio a los sabichosos, a los logreros que están pegados con el gobierno en eso. De más de 1.600 millones de pesos. Señores, ustedes están oyendo por dónde que van los gastos. Y no hay reforma, ni hay control de ese gasto. Leonel Fernández le dijo, sacrifíquense ustedes, el gobierno tiene que poner sacrificio, pero el gobierno no quiere sacrificar esta tarjeta. ¿Por qué? Porque esas son familias votantes. 3 millones de tarjetas de débito. Óigame, de 800,000 familias subieron a 1.511.000 familias en el 2023. Ya para el 2026 son más, probablemente el doble. Bueno, 3 millones. La tarjeta de débito para el 2024 eran 3 millones, se duplicaron. Bueno, entonces, los bonos brisita navideña, 19,000 millones entre 2020 y 2025. Los bonos madre y bono a 1.000, 9.700 millones. Bono gas, supérate, y bono luz, 8,000 millones de pesos. Al 2024 habían malversado ya, según los políticos de la Fuerza del Pueblo, 53.800 millones de pesos. Aparte de los bonos escolares, que también se están dando otros bonos escolares. Entonces, señores, ese comportamiento dadivoso de subsidio en esa forma, el gobierno tiene que ponerle freno a eso. ¿Por qué? Porque entonces estamos trabajando al revés. Si la economía crece y buscamos que la gente consiga empleo, porque si la economía no crece, la gente no puede conseguir empleo.
Pero sí hay un crecimiento constante de la economía, aunque sea bajo, pero hay empleo. La gente consigue empleo porque se crea riqueza. Pero miren el nivel de subsidio y de gasto, pero el gobierno está dispuesto a sacrificar ese gasto público, a regular eso, a reducirlo. Esas son de las exigencias que puso Leonel Fernández. Y se le podrá decir, bueno, Leonel, tú fuiste de los que creaste estos programas. Es verdad, pero no era para que se incrementaran así, sino para comenzar a bajar, porque se supone que usted no va a pasarse 30 años subsidiando gente que puede progresar, que puede salir de un estado de pobreza extrema y puede subir a un estado de pobreza. Esas cosas va a ser difícil que el gobierno ceda ante los reclamos de la oposición, pero los bonos soberanos, léase la deuda en bonos soberanos, cada día suben más, porque no son organismos. Los organismos prestan, Banco Mundial, Fondo Monetario, que el Banco Centroamericano, el BID, etcétera. Muy bien, esos organismos prestan, pero la mayoría de los préstamos que nosotros estamos tomando aquí son préstamos de bonos soberanos, léase. Es como aquella deuda de finales del siglo XIX y principios del XX que hacíamos referencia ayer, que hombres como don Emiliano Tejera y el señor Federico Velázquez, dos torres de este país, dos referencias, dos faros de este país, integérrimos los dos, pero además dirigidos o guiados por otro hombre, una torre de este país que se llamó Ramón Cáceres, o Mon Cáceres. Y esa gente, revisando esa deuda que tenía el país, deuda usurera, con usureros criollos y extranjeros, esa gente depuraron esa deuda y la redujeron al 50%, a la mitad. Hoy eso no va a ser así. ¿Ustedes saben cómo se reduce eso? Cuando nosotros estemos en un estado de default, como estuvimos en el 2000-2004, que no podamos pagar, que nosotros estemos en una economía explosiva, expirante, decreciente, y que nuestros bonos soberanos se conviertan en bonos basura, como pasó con Argentina, y que entonces esos bonos basura salen al mercado y se venden, y bueno, a Venezuela le compramos la deuda que tenían ellos o las acciones que tenían en la refinería. ¿Por qué? Porque Venezuela estaba en un nivel de quiebra total. Y sus valores no valían nada. Bueno, vamos a aprovechar para comprarle esto por una migaja. Eso puede pasar con el país mañana, porque nosotros no estamos exentos de eso. O no vimos a Puerto Rico al garete, debiendo 70,000 millones al garete, y ya nosotros vamos por más de 80,000 millones de dólares, nuestra deuda externa. Eso hay que ponerle atención, presidente Abinader. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, Energía y Mina es el Ministerio de Energía y Mina, vamos a llamarlo así. Muchas veces hemos tenido que hablar sobre ese tema y yo no me voy a cansar de hablar de ese tema porque entiendo que los recursos naturales de República Dominicana hay que cuidarlos, así como pasa con las dunas de Baní, que ya no se sabe cuántas veces. Así están tranquilos los haitises, pero ustedes pueden estar seguros que los haitises ya deben estar llenos de haitianos y de explotadores de riqueza, de esa riqueza ecológica que tiene esa humedad constante, sus suelos para producir los ñames y esas cosas y las yautías, y ahí deben estar sembrando, calladitos. Porque así como calladitos, como estaban en las dunas de Baní, así deben estar calladitos ahí. Ustedes verán, los haitises no dilatan en que alguien haga una denuncia y ahí va huyendo, va medio ambiente a tomar medidas contra los ocupantes o los invasores de los haitises. Seguro que los haitises ya van, poco a poco se van penetrando, pues siempre hay gente que mete animales. Lo pone allí porque sabe que ahí crece el pasto, mucha humedad, llueve muchísimo ahí, y entonces hay buen pasto, vamos a tirar el ganado ahí. Y tienen sus fincas, y estamos en el área de amortiguamiento, y se inventan 80,000 cosas, pero la autoridad aquí nada más funciona por impulso. Si el listín se entera de algo, ustedes verán, o el Nacional, o el Hoy, cualquiera de esos periódicos, o Diario Libre. Solo falta que envíen o que alguien pase un helicóptero por ahí, por los haitises, y vea desde el aire lo que hay. Pero yo estoy seguro que eso debe estar totalmente invadido ya. Y eso todos los años hay un escándalo sacando gente de allí. Así es que se funciona aquí. Entonces, Energía y Mina, digo yo, parece que no quiere entender que República Dominicana, decíamos ayer, es un museo vivo con respecto a flora y fauna, porque es un medio ambiente muy diverso, que tenemos todos los microclimas en esta media isla, y es una gracia de Dios que nosotros tengamos todos esos microclimas y toda esa riqueza faunística y florística que tenemos en el país. Pero siempre hay depredadores y hay unos, diríamos, delincuentes ambientales, hay de todo. Entonces, Energía y Mina sabe que República Dominicana tiene una base geológica importante, lo sabemos. Mina de oro allí, mina de hierro por allí, hay minas. Pero hemos dicho en este país y en este programa tantas veces, República Dominicana no califica como país minero, es un país muy pequeño y tiene esa riqueza minera importante, no hay duda, pero está donde están nuestras aguas, nuestra posibilidad de vida o nuestra seguridad de vida, no nuestra posibilidad, seguridad de vida, la madre de todas las aguas, son las montañas donde están hoy explorando. Pero ¿para qué exploran? ¿Para qué Energía y Mina da permiso para explorar si no van a explotar? Entonces es una absurdidad. Obviamente es una absurdidad que usted dé un permiso para explorar. Sin embargo, le garantice a esas comunidades del Cibao y a San Juan de la Maguana que usted no la va a mandar a explotar.
pero uno sabe cómo son las cosas de este país. Entonces, ¿para qué invertir un dinero en exploración? Vamos a hacer a invertir ese dinero en mejorar la calidad de vida de la gente. No. Están creando un problema a esas comunidades del Cibao y ya vi ahí que van a someter a la justicia a los que están expidiendo esos permisos, que Energía y Minas y Medio Ambiente son los que expiden esos permisos. ¿Qué buscan en la cordillera septentrional? Una cordillera tan frágil, como lo saben todos ellos, que eso es una tierra suave y floja que hay ahí. Y no hay un río de importancia, pero hay arroyuelos que nacen ahí y que corren hacia el Atlántico también, en la banda norte de la cordillera. Entonces, no van a tomar en cuenta eso, así está el Romero. San Juan de la Maguana está también en una verdadera revolución social contra la explotación del Romero. ¿Qué es lo que buscan ustedes? Creando una falsa revolución minera, que al final eso no es más que un espectáculo lo que están escenificando con eso, porque mañana lo que van a generar es una verdadera contrarrevolución rural y ecológica, digo yo. Eso es lo que se están buscando. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de crear un ambiente tenso en las comunidades cibaeñas y en la misma comunidad de San Juan de la Maguana con querer explotar un recurso como el oro? ¿Qué? Pregunto yo. O con todo el oro que hemos sacado de que vinieron los españoles aquí, de esta isla, ¿qué progreso nos ha dejado a nosotros eso? Ahora, lo que yo sé que no ha dejado progreso es que esa asua de Compostela que encontraron los españoles aquí, con sus feracísimas tierras y ese microclima seco, esa asua, cuando encontró una mano amiga que dijo, vamos a construir la presa de Sabaneta, la presa de Sabanayegua, el canal Yaque del Sur Asua y la presa derivadora de Villalpando, y 6 ramales en esas feracísimas tierras azuanas de más de 200,000 tareas. Entonces, ahí vino el progreso de Asua, o la pequeña generadora de electricidad de los Toros, que la generan las caídas de ese mismo canal. Entonces, eso es lo que necesita este país, inversiones para producir en el agro y no seguir comprando plátano a 27 y a 30 pesos y vendiendo guineo a 15 pesos. Que usted manda a comprar 5 guineos y 4 paquetitos, 3 paquetes de galletas de soda de esas que venden. Y 6 guineos usted manda a comprar un colmado y eso le cuesta 130 o 140 pesos. ¿Usted cree que la familia dominicana puede seguir pagando esas cosas así? Entonces lo que se necesita aquí es invertir, vamos a producir nuestros valles. Y dejémonos de esta ilusión temeraria de que la riqueza minera de este país va a sacar a este país a progreso. Falso. Lo que saca a este país a progreso es sembrar, que eso es lo único que nosotros podemos asegurar aquí. Y el turismo, muy bien. El turismo, muy bien. Pero si tuviéramos aquí 180 o 200,000 toneladas de cacao para exportar, nosotros tuviéramos mejor que exportando oro. ¿Por qué? Porque no vamos a dañar el medio ambiente. Vamos a cuidar del medio ambiente porque ese es un cultivo que lo que hace es que foresta y mejora el clima y el medio ambiente. Lo mejora el cacao y el café. Vamos a producir eso para vender café a $300 el quintal. Ah, pero queremos vender, que podemos seguir vendiendo oro a $4,800 la onza, que eso es de nosotros. Eso es de Barrigol y nos deja una chilata prácticamente a los dominicanos. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo. Su blog, La Pregunta, que toda la semana el doctor Castillo nos brinda trabajo interesante acerca de la edad de mis advertencias. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.